Feliz viernes, bienvenidos una vez más a su programa local favorito de cómics, One Shot Comics. Yo soy Willy Holland y están en un especial nuevamente de Genaro y Willy. Genaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Willy. Pues triste por la nota por la que vamos a hacer este programa, ¿no? Pues es lo que es, yo creo. Obviamente, bueno, no sé si, no, yo creo que sí. Sean muy comiqueros o no, yo creo que todos los que, ya sea que nos estén escuchando por el 105.9 por el FM o por Facebook Live, que una disculpa, acabamos de tener un par de problemas técnicos. Tuve que desechar básicamente la transmisión que ya teníamos preparada desde el lunes y por hacer una nueva, entonces lo siento. Pero bueno, ya estamos aquí en línea, ya están conectándose por acá. Saludos a Jerry Ochoa. Entonces sí, ya sea que son muy comiqueros o no, probablemente escucharon a partir del lunes la noticia de la muerte de Stan Lee. Y pues hoy vamos a hablar sobre este señor. Le pusimos como título La vida y obra de Stan Lee. Yo creo que vamos a tocar varias de las bases. Hay muchas opiniones, es un señor hasta cierto punto controversial, pero en general yo creo que pues, la gente, sobre todo entre menos clavado esté la gente con los cómics, más amor le tienen al señor, yo creo, ¿no? No, bueno, incluso aunque estés muy clavado, finalmente yo creo que todos de cualquier generación amamos al señor por lo que nos dio, pero bueno, yo creo que durante el programa hablaremos de su justa y real aportación como co-creador del universo Marvel, Sí. Más aparte, bueno, todo lo que efectivamente sí llegó a ser como embajador de Marvel, ¿no? Eso yo creo que es... bueno, ya iremos sacando algunas conclusiones por ahí, pero sí, en un resumen, antes de empezar, que podríamos hacer a lo mejor, Stan Lee se encargó, bueno, trabajó junto con varios artistas para crear muchos de los personajes más reconocidos hoy en día en la cultura pop en general. Sí. Sobre todo en Estados Unidos, obviamente son americanos, pero pues han permeado yo creo que a todo el mundo. Y entre ellos, por supuesto, está Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, Los Vengadores, Iron Man, Thor, Daredevil. Por ahí sí algunos están pensando, por ejemplo, dentro de los Cuatro Fantásticos, en la Antorcha Humana. Recordemos que hay dos antorchas humanas. Una que fue creación de Simon y Kirby para los Invasores. Que era un grupo que estaba formado por el Capitán América, por la Antorcha original, que era un androide, y por el Príncipe Namor, el submarinero. Submarinero. Siempre me da risa ese nombre. También, por ejemplo, no creó él al Capitán América, aunque mucha gente piense que sí. Sí, pero, pues, no. He visto muchas fotos como de cosplayers, ¿no? Que van ahí a rendirle homenaje a su estrella en Hollywood, ¿no? Y finalmente está bien, puedes ir del personaje, aunque fueras de Superman, pues le estás rindiendo homenaje a una persona importante, ¿no? Me da un poco de risa una en específico que he visto muchas veces, que está un tipo disfrazado del Capitán América y uno de Wolverine. Y Stan Lee pues, no creó a ninguno de esos dos personajes. Sí, a los primeros X-Men, a la primera generación, no los habíamos mencionado. Son básicamente Iceman, Cyclops, Beast, Jean Grey y... Magneto. Bueno, el Profesor X. El Profesor X, ajá. ¿No? Entonces, en resumen, eso es. Pero para empezar... En resumen, muy vagamente. Muy vagamente, claro. Ahondaremos un poquito Ahora más. vamos a empezar a irnos más profundo. Tendríamos que empezar desde el principio de su carrera. Pues yo creo que lo básico es, de entrada, pues que sepan que Stan Lee no era su nombre real. Es un seudónimo que la persona con la que nació como Stan Lee Lieber, Stanley su nombre, y Lieber su apellido, pues empezó su carrera pues por ahí de los años finales de los años 30, principios de los 40, y recordemos que en esa época pues la verdad es que los dibujantes y los escritores de cómics pues no eran bien vistos, y la gran mayoría de los creadores o autores de esa época pues trabajaban con un seudónimo para evitar la deshonra de estar trabajando en un medio inferior de literatura, ¿no? Hasta eso me da la impresión de que ganaban mejor que los de ahorita, ¿no? Puede ser, pero pues... Incluso, pero bueno, sí, hoy es un poco más glamuroso el asunto, en parte gracias al mismo Stan Lee. Ser creador de cómic hoy en día tiene cierto caché hasta... Sí, su encanto, ¿no?
Y creo que mucho sí tiene que ver con este señor. Ed Flores, muchas gracias, me acaba de corregir que la antorcha original fue creación de Carl Burgos. Tienes toda la razón, Ed. Qué lástima que no estuviste aquí para echármelo en cara ante las cámaras. Y saludos, Ed, y seguro nos va a estar aquí refutando que nada de lo que vamos a hablar fue creación de Stan Lee. Y sí, es que esa es la cuestión un poco, ¿no? Mucho, ya hablamos en un programa pasado de Bill Finger y su caso como co-creador de Batman, como nunca se le dio crédito y todo se lo llevó Bob Kane, que no hizo pues mucho que digamos, más que pues, publicitarse a sí mismo. Mucha gente equipara a Stan Lee con Bob Kane. Yo creo que hay tintes, pero son otra calaña. Sinceramente Stan Lee se le llevó de calle porque finalmente, gracias a la visión de Stan Lee, eso sí podemos reconocerle, Marvel es lo que es ahora, pues gracias a su visión y a la persona emprendedora que él fue y que tuvo esta visión, ¿no? de cambiar la industria. Una aclaración antes de irnos a este corte. Ed, claro que los invité a todos. La invitación, checa el grupo, está desde el lunes. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos a platicar de Stan Lee. Entonces, a ver, Stan Lee comenzó su carrera en los cómics antes de llamarse Stan Lee, como Stanley Lieber, como él nació. Stanley Martin Lieber. Y pues entró como junior, básicamente. Bueno, ni siquiera se les conocía. Bueno, como junior de edad, pues. No, me refiero a junior de hijo de papi, bueno, sobrino sí. Del gallo de toda del corral, ¿no? Entró como el sobrino del, no sé si era el publisher o el dueño o las dos cosas, Martin Goodman, de Atlas Comics, que así se llamaba la editorial en algún momento. Después pasó a ser Timely y finalmente tomó el nombre de Marvel. Exacto. Entró a los 17 años. Como comentábamos fuera del aire, muchos de los creadores de esas eras pues empezaban mucho más chavos de lo que hoy alguien logra entrar a la industria. Es muy raro ver hoy a alguien de menos de 25 años tener éxito en la industria del cómic. Entonces, en esa época finalmente no había la fiera competencia que hay hoy en día y la verdad es que como platicábamos hace rato, pues muchos de ellos entraban como por trabajos eventuales pensando en hacer otras cosas. Incluso el propio Stan Lee en varias ocasiones él mencionó que él quería ser el próximo gran escritor norteamericano, ¿no? Que él quería escribir la próxima gran novela norteamericana. Y bueno, cosa que no hizo, afortunadamente, y nos dio la leyenda legado, ¿no? Cuenta que, por cierto, muchas cosas que tienen que ver con Stan Lee son más leyendas que otra cosa. Por lo menos esa impresión me da a mí que todo, vamos a ir contando poco a poco y vamos a decir a cuáles me refiero, pero muchos de los hechos, entre comillas, son más, yo creo que están muy, muy adornados, ¿no? Entonces, la leyenda cuenta que se cambió el nombre a Stan Lee, o firmaba es un nombre de pluma, ¿no? Para precisamente guardarse su nombre original, Stanley Lieber. Para cuando fuera famosísimo. Para cuando fuera ya autor de novelas, mientras iba a hacer esas cosas horribles que se llaman los funny books, ¿no? Los cómics. Pero sí, el medio era muy diferente en esa época de lo que es hoy en día. El caso es que pues por ahí andaba, era un chavillo, hasta llegó a ser asistente de un montón de cosas, era como el que iba por las cosas. Sí, era el viene, ahora sí que el bellboy, de alguna manera. Y les llenaba la tinta a los dibujantes, ¿no? Cosas por el estilo. Llegó a ser asistente del mismo Jack Kirby, que eso creo que influiría en su relación pues, posteriormente, ¿no? Exactamente. Jack Kirby ya era casi el jefe de Stan Lee en algún momento. Ahora, en esta época hay que recordar, algo que sí me gustaría dejar desde ahorita muy en claro es que en esta semana que hemos estado oyendo cualquier cantidad de programas nacionales y de otros medios en el extranjero, sea por radio, por YouTube o por notas en redes sociales, muchos incluso han llegado a decir que Stan Lee era dibujante, cosa que es total y absolutamente falsa. Stan Lee nunca dibujó absolutamente nada para el universo Marvel. Nope. Fue escritor, guionista, embajador de buena voluntad, editor, o sea, mil cosas, pero algo que nunca fue dibujante. Sí. Entonces, por ahí, por favor. Y también vi una imagen que estaba bonita, ¿no? Que ahora les anda circulando también. Sale
Stan Lee con un lápiz en la mano en un respirador y luego se desvanece como al final, como si estuviera al final de Avengers Infinity War, ¿no? Y pues un escritor no trabaja en un respirador, sino un artista, entonces también ahí pequeño. Ahí quiero pensar que son pequeñas libertades creativas para dar la emotividad necesaria, ¿no? Tal vez. Pero bueno, sí, que no haya dudas, Stan Lee nunca dibujó nada. Ni creó ningún personaje para DC, ni escribió... Y algunos dirían que no creó ningún personaje, punto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? Él entró y para cuando él estaba, su primer... trabajo profesional. Exactamente, dentro de la industria de cómics fue en el tercer número de Captain America Comics. Exacto. Que en esta época también se utilizaba mucho que las historias eran como muy... aparte de muy simplonas, a veces los mismos dibujantes no tenían pues el tiempo para... había tan pocos y empezaba a haber tantos títulos que no tenían tiempo de trabajar en todas las páginas que tenían que cubrir para un título. Entonces había muchas historias de relleno y Stan Lee contribuyó para este número 3 que se publicó en 1941. Algunos podrán pensar que incluso 1940, eso tal vez no lo sabremos, pero entró con una historia de relleno en dos partes, donde incluso muchos de sus contemporáneos o compañeros de más adelante recapitulan que ya se podía leer en esa historia. Bueno, y si alguien tiene oportunidad de leerla en Comixology o incluso tiene el título, ya se empieza a notar esta elocuencia con la que Lee dotaba a sus diálogos, ¿no? Que eso es algo que posterior... Vaya, el caso es que arrancó así. El Capitán América pasó de moda, desapareció. Sí, se acabó la guerra. Empezaron precisamente a publicar más cómics de romance, incluso pues, todavía se publicaban cómics de guerra, western, había varios otros géneros. Los superhéroes, pues ahí estaba DC, ya existía, ¿no? En el 39, 38 estaban Batman y Superman, que bueno, eventualmente saldrán más personajes. Y mientras la leyenda cuenta, de nuevo, esto yo creo que es una de esas leyendas, que, bueno, lo que sí es un hecho es que los cómics de DC estaban vendiendo bien. Y estaban de moda Batman y Superman. Claro, los superhéroes. Empezaron los equipos de superhéroes, ¿no? La Justice Society por ahí, la Justice League. Y las buenas ventas de esos títulos se supone que llevaron al señor Martin Goodman, que era un hombre de negocios y pues veía una moda, igual que los otros géneros. Sí, curiosamente. Están de moda los vaqueros, vamos a sacar cómics de vaqueros. Curiosamente, Martin Goodman nunca se consideró a sí mismo como un editor de cómics. Él se decía a sí mismo que era un empresario. Entonces, realmente también eso sí hay que darle el crédito a Lee, que fue realmente el que empezó a ver esta tendencia y este nicho de los cómics como un negocio rentable. Pues se supone que Goodman le dijo, oye, pues esto... Y dicen, hay una leyenda, ¿no? Dentro de la leyenda, de que Goodman estaba jugando golf con los ejecutivos de DC. Y que le dijo, no, pues estamos vendiendo muy bien este nuevo Justice League. Ah, no me digas. Entonces que se regresa y decía, oye, a ver, Stan Lee, tenemos que hacer un equipo de superhéroes. Entonces dice la leyenda que Stan Lee se regresa a su casa, que ya estaba planeando para entonces retirarse de los cómics, ya estaba aburrido, las historias le aburría lo que hacía, ya iba a ser escritor de novelas o alguna otra cosa. Y que su esposa Joan, que fue su única esposa hasta donde yo sé, solo tuvo una esposa, solo tuvo una hija. 70 años casados. Se murió hace un par de años y pues de ahí empezó un poco el declive del señor, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces que Joan le dijo, oye, pues ya que va a ser uno de tus últimas chambas o algo así, ¿por qué no haces lo que tú quieres? Escríbelo como a ti te gustaría escribir, lo que a ti te gustaría leer. Y se supone que de ahí salió la idea de los Cuatro Fantásticos. Pero también, como ya lo hemos dicho en otros programas, pues el co-creador de los Cuatro Fantásticos, al menos oficialmente, es Jack Kirby. Exacto. Y él antes ya había trabajado en sus Challengers of the Unknown. Sí, Challengers of the Unknown era un grupo de héroes que eran parte del universo de DC y que eran, pues, de alguna manera una familia que tenían aventuras. Ninguno tenía superpoderes, no había nada especial en ellos, nada más eran como astronautas aventureros. Exactamente, eran aventureros y era como que el tinte que Lee dijo, ay, bueno, pues voy a agarrar un poquito de aquí. Y pelotearon algunas ideas. Kirby le presenta los diseños de los personajes y pues ya, el resto es historia. Exactamente, entonces se le atribuye el comienzo de la era plateada de los cómics a Flash,
La historia renacimiento de Flash como Barry Allen. Antes estaba Jay Garrick, por supuesto. Y Cuatro Fantásticos número 1. Porque salió con su propio título, ¿no? Claro, no como Spider-Man o los demás que los metieron en antologías. Esto fue un título. Se supone que le fue muy bien entonces a Cuatro Fantásticos y pues órale, vamos a seguirnos. Creo que el siguiente fue Hulk, Incredible Hulk en Tales of Suspense. Exacto. Y de ahí, vaya, ya se fueron siguiendo. El siguiente más importante probablemente fue Spider-Man. Que entró en el título que estaba a punto de ser cancelado, el Amazing Fantasy. En el último número. En el último número. Entonces Stan Lee fue, de hecho, el que pidió, oye, pues como todavía realmente los Cuatro Fantásticos, tenían algunos meses de haber salido, no eran ningún éxito, pero ante las buenas ventas, Lee dijo, oye, pues déjame hacer algo aquí, pues hacer algo diferente, pues si ya lo vas a cancelar, pues hacemos una cosa loca, ¿no? Entonces esa cosa loca terminó siendo Spider-Man. Y esa era, bueno, podemos a lo mejor brincarnos Spider-Man, y luego está por ahí Iron Man, Thor, los X-Men, que los X-Men nunca fueron muy populares hasta muchas décadas después. Con John Byrne. Pero pues estaban ahí los X-Men. A los X-Men los atribuyen muchos como copia de Doom Patrol de DC, ¿no? Entonces muchas cosas ahí. Son de esas cosas que nunca vamos a saber porque finalmente, como lo acabas de mencionar hace rato, Goodman jugando golf con ejecutivos, finalmente entre todos se conocían, era un círculo muchísimo más pequeño del que conocemos ahora. Sí. La leyenda con Doom Patrol, o incluso con Man-Thing y Swamp Thing. Que en este caso Man-Thing fue antes que Swamp Thing y Bernie, ¿cómo se llama el de Swamp Thing? Bernie Wrightson. Pero el otro, Len Wein. Len Wein era roomie del que creó a Man-Thing. Entonces, pues todos andaban ahí. Finalmente todos platicaban de lo mismo. Los cómics, aunque ya se empezaban a ver más, pues nadie los consideraba nada del otro mundo. Entonces, como que no había esta secrecía de guardarte lo que estabas trabajando para ti mismo, ¿no? Estaba muy igual. El chiste era vender revistas. No era un arte. Medio que Stan Lee se lo tomaba un poco más en serio, yo creo, ¿no? Entonces también una de las innovaciones que se le atribuyen es que usara un nivel de lenguaje un poquitito más alto que el de la época se usaba para los cómics. Según él, empezaba a dirigir sus cómics a un público como universitario, cuando antes todo era absolutamente para niños. Para niños, exactamente. Además también algo que sí es, obviamente hay que agradecérselo a Lee, es que el éxito que tuvo Marvel al inicio fue la visión que él tuvo de hacer prácticamente a todos los personajes más humanos que superhéroes, a nivel de dioses. Entonces con eso creo que podemos dejar ahí ese cliffhanger y venimos a explicar qué era lo que hacía especiales a los primeros héroes de Marvel. Ahorita regresamos. ¿Cuál era el toque que hacía a los primeros héroes de Marvel especiales? Y tan diferentes de los de DC, ¿no? Había, exactamente. Los de DC normalmente te transmiten una idea más como de Boy Scouts, como de muy cuadradones, todo muy limpio. Era el bien y el mal, y los héroes siempre ganaban, no tenían problemas, las historias rondaban alrededor de sus identidades secretas, de sus identidades de superhéroes, pues, Batman, de Superman, Clark Kent y Bruce Wayne pasaban a segundo plano, ¿no? Y ya sea por influencia de Stan Lee, yo creo que ahí más bien desde ahorita podemos decir, ¿no? O sea, el trabajo de Stan Lee más destacado fue ese, de los principios de los 60s. Después de eso, una que otra cosilla. Algunas cositas en los 70s, y a lo mejor durante las siguientes décadas por aquí y por allá. Pero incluso la magia fue en los 60s. Con Steve Ditko y Jack Kirby. Con Jack Kirby. Y tampoco ellos dos, previo a Stan Lee o después de Stan Lee, hicieron nada tan mágico. Vaya, Kirby hizo el Cuarto Mundo, que en ese entonces no fue un éxito, hasta ahorita está retomando, ¿no? Y Entre Azul y Buenas Noches. Y medio que se canceló. Entonces, nadie de ellos, de esos tres, hizo magia más que
con ellos, en ese equipo. Y entre ellos, además, o sea, por separado realmente fue como difícil, ¿no? Entonces no podemos apuntar dedos a que todo fue de Stan Lee, pero bueno, lo que hacía diferentes a estos primeros héroes creados por Stan Lee y Jack Kirby y Steve Ditko era lo que decías, que eran un poquito más humanos, tenían broncas. Los Cuatro Fantásticos se la pasaban peleando, mientras los de la Justice League tomaban leche y galletas cuando estaban juntos, ¿no? No se peleaban en ese entonces. Era, hola amigo, vamos a destruir al mal. Sí, vamos. Exacto. Ya regresamos a destruir el mal. Buenas noches, Peter amigo. Parker era un adolescente que era buleado, con tíos sexagenarios, tío fallecido, una tía que siempre tenía que estar cuidando porque se enfermaba de todo. Y era un adolescente, no había superhéroes adolescentes. Exacto. Estaba Robin por ahí, o no sé si había algún otro. Pero finalmente patiño. eran como patiños de los héroes de sus contrapartes La adultos. cosa con Spider-Man era que, en teoría, dice la leyenda, que Stan Lee dijo, pues yo quiero hacer tal cual un superhéroe que sea un adolescente. Era como lo nuevo que se le ocurría hacer, y pues le pegó. O sea, desde esas primeras 10 paginitas en el Amazing Fantasy 15, pues le dieron su propio Más título. adelante crearía a Daredevil, el primer superhéroe ciego, que incluso él mencionaba que le daba mucho miedo que se le fueran a ir a la yugular porque fueran a pensar que era una especie de burla hacia la Para gente todo invidente, eso, ¿no? busquen en el canal de YouTube de One Shot Comics nuestro programa dedicado a Daredevil. Exacto. Estuvo bueno. Entonces, pues ¿cuál fue su sorpresa? Que incluso algunas asociaciones para la ceguera le escribieron al propio Lee agradeciéndole que hubiera hecho eso, ¿no? Porque ya a la gente le daba pues otra visión de que no tenían por qué ser menospreciados ni que podían hacer menos cosas que una persona normal, ¿no? Yo creo que Stan Lee en general era alguien como muy consciente de, número uno, qué podía vender, incluyéndose a sí mismo. Por ahí también esta semana han resurgido muchos comentarios, ¿no? Como el mejor personaje de Stan Lee que Stan Lee creó es Stan Lee. Claro. Y yo creo que totalmente. Sí. Incluso en estos días igual, muchos medios lo apuntaban como creador absoluto del universo, como dibujante, como lo que sea. Dijimos. Pero hubo muchos muy inteligentes que mencionaban eso exactamente. Stan Lee, el mejor héroe de Marvel, o Stan Lee fue su creación más formidable, o cosas por el estilo. O sea, finalmente no estamos menospreciando el trabajo que hizo, pero todo en su justa proporción. Por eso mismo y por la época empezaba a ver que temas un poco más conscientes sociales por algunos lados, empezó a meter mucho de eso en sus cómics y le fue muy bien con eso, ¿no? Las primeras historias con drogas, ¿no? Cuando se brincó al Comics Code, del que ya hemos hablado varias veces en el programa, que era pues esta entidad autorregulatoria, que pues medio que autocensurada, se la brincó y publicó por petición del gobierno una historia de Spider-Man que tenía que ver con Harry Osborn volviéndose adicto a unas sustancias. Después de eso llegaría DC con su historia de Speedy, el patiño de Oliver Queen de Green Arrow. Pero pues entonces ahí Stan Lee estaba un pasito adelante un poquito con esos temas, yo creo. Metió a Black Panther en los Cuatro Fantásticos. También habrá sido Jack Kirby, habrá sido Stan Lee, no sé, pero bueno. Hablemos un poco, pues él estaba involucrado en esto, ¿no? Claro. Además, como tú dices, toda esta magia fue durante los años 60, a mediados de los 70, y pues ya Stan Lee ya realmente su trabajo como escritor lo sobrepasaba, y es que en esos años tormentosos de tanta chamba es que surge el tan conocido método Marvel, en el que Stan Lee le daba a los dibujantes un bosquejo muy, muy básico de la historia, y realmente era el dibujante el que tenía que desarrollar pues todo el guión, ¿no? Por eso mismo también se borran esas líneas de quién creó qué cosa, ¿no? Exacto. Casi él llegaba, oye, Jack, necesitamos ser un equipo de aventureros. Y Jack decía, qué coincidencia. Yo he estado trabajando en algo por el estilo. Y entonces a lo mejor el señor Kirby hacía todo, entregaba las páginas ya dibujadas y incluso en muchos casos tanto Kirby como Ditko como muchos otros con guiones muy básicos, y era Lee el que ya se encargaba de poner en palabras los diálogos de cada eso panel. Es algo también súper característico de Stan Lee, este lenguaje rimbombante. Ahorita que acabé de leer Mr. Miracle,
terminó la serie actual en el número 12. Si no lo han leído, léanlo. Mejor cómic de DC de los últimos 2 años. Así lo pongo en la mesa. Hay un personaje de los Nuevos Dioses de Jack Kirby que él creó posteriormente, una vez que sale de Marvel, y sale peleado con Stan. Ya nos estamos adelantando un poco, pero hay que darle un poco más de... hace un personaje que se llama Funky Flashman, y es básicamente Stan Lee, y lo hace como en burla, y se expresa como él tiene unos lentes oscuros, un bigote, se expresa como Stan Lee, Excelsior y todas las cosas. En el Mr. Miracle actual sale Funky Flashman, pero más como un homenaje a Stan Lee que como una burla. Como una burla, claro. Lo volvieron bonito. Entonces, pues sí era muy característico de Stan la forma en la que se llevaba, y la forma, bueno, en la que se llevaba como su persona pública. Y eso estaba en cualquier cómic de Stan Lee, estaba ahí todo, o sea, desde las portadas, ¿no? En este número, todo. Ahí es donde empezaron los asuntos casi. ¿No? Desde antes ya estaba, por supuesto, la tradición de escribirle cosas en las portadas. Pero pues, está así de... True Believers, no se pierdan este número en el que... Además, ya en esta época, recordemos que ya estaban empezando a imprimirse en los cómics la famosa columna de Stan Lee, que era el Soapbox, donde ponía él, pues ahora sí que sus 5 centavos alrededor de un tema, de un personaje, de un título, de algo que estuviera pasando en esa época en el país o en el mundo. Sí. Y era como que su manera de interactuar más con los fans, ¿no? Y también fue ciertamente innovador en eso, ¿no? O sea, no había internet, entonces la forma en la que los fans involucraban a los fans desde ese entonces en las columnas y las cartas que ponían al final de cada número. También era algo muy característico de Stan Lee. Y después también Marvel formaría su propio club de fans, la Mary Marvel Marching Band Society, exacto. No era una banda. Entonces todo ese tipo de cosas de involucrar más a los fans eran cosas que DC no hacía. Y DC vendía muchísimo más que Marvel. Sí, incluso ya con Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, DC vendía, pero 5 o 6 veces más. Algo que yo creo que dio la vuelta a la tortilla, pues yo creo que ya hasta mediados de los años 80. Creo que en el 70 y... Ahorita te busco el dato, porque lo vi también esta semana. Entonces, no me si era o 72 o 79, la primera vez que Marvel vendió más que DC un mes. Y desde entonces... poco a poco fueron volteando así. No han vuelto atrás. Y a la fecha yo creo que digo, tal vez no por mucho, pero finalmente mes con mes es Marvel el que lleva Marvel siempre vende un poquito más que DC. Uno que otro mes de repente llega. Sí, y obviamente de DC los títulos que más venden pues son Batman, todo lo que involucra a Batman y pues digo, en algunos casos el propio Superman, ¿no? Cuando sí sale el Action Comics 1000 o cosas por el estilo, vende más DC, pero en general la tendencia desde los 70s siempre ha sido que Marvel rebasó a DC. O sea, David le ganó a Goliath. Pero esto también tiene mucho que ver por cómo Marvel empezó a manejar todas sus licencias desde mediados de los 90s, ¿no? Y yo creo que el gran disparo y el toque de muerte para DC en ese sentido fue pues las licencias de películas que empezaron a tener el éxito que tuvieron con la primera película de Iron Man. Aunque ya se hubieran hecho películas de Marvel antes, por ejemplo, Blade o este tipo de películas que no tenían, bueno, eran personajes de la franquicia, pero no eran tan relacionados y se podían dar el lujo como de experimentar un poquito, sí. ¿No? Pero bueno, regresemos a Stan Lee. Es otra cosa que Stan Lee estaba muy empeñado en hacer. Eventualmente, o sea, tanto Marvel como DC estaban en Nueva York, en Midtown, sus oficinas, la gente iba y trabajaba ahí. Porque aparte antes, para ser artista o escritor de cómics, tenías que ir y llevar tu papel a la oficina. Ya sea que trabajaras en la oficina o en tu casa, pero trabajabas en algún lugar cerca porque tenías que llevar tu papel o mandarlo por correo, pero pues también podía ser medio arriesgado. Exacto. Entonces todos vivían ahí, pero eventualmente cuando ya no fue necesario, Stan Lee dejó de estar súper involucrado con la editorial, que eventualmente se volvió editor. Sí, exactamente. Dejó de escribir y como dices, de por sí les mandaba nada más los outlines y luego él ponía el diálogo y eventualmente ya dejó de hacerlo. Incluso en muchos cómics de los 70s todavía se puede leer la leyenda donde dice script o pues bosquejo de la historia por Stan Lee y luego ya el escritor y bueno, el dibujante, el tintador, etcétera, ¿no? Entonces se volvió editor en jefe
Y después, pues nada, se retiró. Se retiró, realmente pasó a ser pues lo que habíamos estado comentando, embajador de la marca. Se mudó a Los Ángeles. E intentó hacer muchos otros proyectos, incluyendo digo, para los que no lo conocen, su Stan Lee Media. Esa es una cosa que, a ver, antes de eso, porque sí, eso lo tenemos que mencionar sus otros proyectos fuera de Marvel. Pero dentro de Marvel, básicamente, toda la vida trató de hacer merchandising, ¿no? O sea, desde Spider-Man, también DC dijo, ay caray, ¿qué están haciendo estos? Están vendiendo loncheras de Spider-Man y nosotros no vendemos nada. Loncheras de Batman, ¿no? Ya existía ya estaba el show de Batman de los 60s, ¿no? Pero pues ahí se quedó, no estaban empujando tanto el merchandising como Marvel. Del personaje, sino de la serie en este caso, ¿no? Entonces se mudó a Los Ángeles para tratar de hacer películas. O sea, yo creo que desde los 70s Stan Lee estaba empeñado en que hubiera una película de Spider-Man. No se le hizo hasta 2002, ¿qué es? La de 2001, creo. Sí. Y finalmente también ahorita que mencionas las películas, pues vamos a tener que pensar en Stan Lee como digo, incluso para las nuevas generaciones, sí, como el señor que aparece en todas las películas de Marvel, ojalá ¿no? Esperemos que este programa les ayude a los que lo ven como el viejito de las películas. Pero finalmente muchos lo conocieron a través de él. Sí. O sea, de eso. No sabían, digo, o que fue creador, aunque en realidad fue co-creador de muchos personajes, pero fue como su primer acercamiento. Ah, mira, es el que está aquí, sale allá, ahora es el cartero, ahora es el maestro, ahora es el barrendero, etcétera, ¿no? Sí, que sale con los Guardianes de la Galaxia, que yo creo que ni los conocía cuando le dijeron que hiciera la película. Sí, y también hay muchos que piensan que ya no vamos a ver más cameos de Stan Lee. Todavía le quedan 2 creo que sí, para la película de la Capitana Marvel, que sale el próximo año. Avengers 4. Para la película de Avengers 4. Spider-Man 2, ¿no? Ya, no, para Spider-Man ya. Esa ve todo bonito. Sí. Pero el último, digo, en vida. ¿Quién sabe? Si tuvimos a una princesa Leia con un mal CGI, no dudaría que eventualmente pudiéramos tener más cameos de Stan Lee virtual, ¿no? Bueno, para irnos al último corte, los dejo con un dato. El último cameo en vida de Stan Lee fue dentro del juego de Spider-Man para PlayStation 4. Ahorita regresamos. Entonces, bueno, hemos pasado ya por varias de las cosas por las cuales puede ser recordado Stan, o sea, ¿no? Su legado, recapitulando un poquito, ¿no? Fuera, número uno, pues los personajes que creó con Jack Kirby y Steve Ditko. Los primeros héroes de Marvel, luego los primeros héroes de la era plateada de Marvel, ¿no? Su forma de trabajar, de escribir, el método Marvel, como ahora se le conoce, casi nadie trabaja así, pero uno que otro de repente todavía lo llega a hacer. Sus aportaciones como embajador, yo creo que es lo máximo. Vocero de Marvel y de los cómics en general. Sí. Hay una historia que cuenta Brian Michael Bendis, escritor de Marvel como por 20 años y ahora de DC, de Superman, que la primera vez que vio a Stan Lee fue en su pueblo, ahí en Cleveland, creo, que es como la casa de Superman, por así decirlo, porque de ahí eran Siegel y Schuster, los creadores de Superman. Entonces, que iba a haber un festival de Superman. Yo me imagino que no tenía nada que ver con DC, sino que la ciudad lo hacía. En ese entonces no importaba mucho, claro, que digamos. Y que Stan Lee fue a ese festival de Superman. O sea, hoy jamás pasaría eso, ¿no? Pero que Stan Lee fue, o sea, era como pues, el señor que le gustaba promover los cómics, básicamente, ¿no? Entonces sí, como ese rol suyo como embajador, yo creo que es probablemente su mayor aportación al medio. Exacto. Tratar de hacerlo un poquito más, darle un poquito más de onda, ¿no? O sea, desde el principio tratar de atinarle a un público un poquito más grande de lo que eran antes puros niños. Obviamente siguen siendo para niños, pero no son para todas las edades, por así decirlo. Al menos los cómics de superhéroes de Marvel y DC. Las cuestiones controversiales y las que la mayoría de la gente lo llega a atacar es ese asunto. También como por su mismo ímpetu de protagonismo, autopromocionarse, pues nunca menciona a sus co-creadores. Y en varias entrevistas pues, oye, Stan, ya lo hablamos en el programa de Steve Ditko.
Stan, ¿quién es el creador de Spider-Man? Pues yo. Pues yo, sí, claro. O sea, pues a mí se me ocurrió crear un personaje que se llamara Spider-Man. Yo soy el creador. Oye, pero Steve pues dibujó el traje, se le ocurrieron un montón de las cosas que tenían que pasar con él, un poco de su personalidad. Bueno, si Steve quiere pensar o decir que él es el co-creador, pues yo se lo otorgo. O sea, dices... Sí, digo, sí. Okay. Ahora sí que, y finalmente, digo, todo esto estaba era como muy notorio, pues hace 20, 30 años, que finalmente era un Stan con mucho más ímpetu, mucho más joven, ya estaba, digo, saboreando las mieles del triunfo, y también es mucho de lo que muchos de los dibujantes, incluso escritores de la época, pues se quejaban, o sea, que finalmente él, hasta el lunes que falleció, vivió como, a todas margaritas con regalías de millones de dólares por las co-creaciones que él tuvo, cuando muchos de sus... oficiales. No oficiales, sí. Pero sí cuando muchos de sus co-creadores, recordemos el propio Ditko, o sea, murió solo en su departamento, sin un centavo. Lo encontraron. Entonces, es como que es esa parte, pues, bueno, finalmente supo sacarse provecho. Sí, pero también pudo haber sacado adelante a un grupito también con él. Yo creo que eso sí se le puede medio reprochar un poco. Es lo que es. Fuera de eso, podemos... Y también por eso que decías, yo no creo que tenga mucha culpa la gente que a lo mejor lo piensa como el creador único, porque él se vendía casi así. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros y varios medios que tenemos la información. Rápidamente, saludos a Ferruz. Sí, no los he estado pelando, lo siento. A Cris, a Polo, a Rulo, a Aldo, a Ed. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y aquí seguimos. Bueno, Rulo Martínez tiene un buen dato. Dice, el primer cameo de Stan Lee en un videojuego es en el arcade de Spider-Man de Sega. Eres la voz del narrador. Sí. Incluso hasta este año hizo un cameo en una película de DC. Sí, en la de Teen Titans. Teen Titans Go to the Movies. Está muy chistosa. Si no la han visto, vean esa película. Muy, muy buena. Entonces, bueno, estábamos con que Stan Lee sale de Marvel. Bueno, no sale, pero pues empieza a desarrollar muchos otros proyectos. Trata de hacer sus propios Stan Lee Media. ¿Cómo se llama? Sí, Stan Lee Media. Y nada, según yo, nada de lo que trató de hacer después de eso, jaló. No, finalmente nada, pero de nada, o sea... Ni empresas, ni nuevos personajes. Él como personaje, pues se lo debe, así como Marvel le debe mucho a Stan Lee le debe todo a Marvel, porque finalmente, aunque intentó salir incluso en plataformas exclusivamente de web, trabajó en la serie animada para los que no saben. Yo creo que se debe de haber muerto con toda la vergüenza, aparte de Stripperella, que era una superhéroe, que era una stripper. Basada en Pamela Anderson. Exacto. También, para los que no saben, él estuvo detrás de la serie animada de los New Kids on the Block. Ah, caray. Entonces, yo creo que son cosas que todos preferimos no recordar. Estaba acordándome el miércoles en el stream en vivo en YouTube. Más bien me ayudaron ustedes, escuchas, a acordarme de... Yo creo que a lo mejor lo que más o menos jaló, que eran personajes, estoy haciendo comillas, de Stan Lee, era The Traveler para Boom Studios. Un tercio ahí, una trío ahí. Y eso ahí más. Era porque estaba Mark Waid. Sí, claro. Y estaban decentemente hechos porque los escribió finalmente, Mark Waid. Hay muchos proyectos, incluso el proyecto que sacó DC a principios de los 2000, creo fue, el de Just Imagine. Sí. A Stan Lee reimaginando a todos sus personajes insignia, que fueron, hay unos que fueron un poquito más exitosos que otros, pero finalmente yo creo que todos en algún punto quisieron catapultar sus proyectos ya bajo el nombre de Stan Lee, que ya en ese momento ya estaba haciendo una fuerza, con ¿no? Varias cosas, se hizo como otros personajes. Había unos que era un personaje indio, o sea, como originario de la India, con varias compañías, pero nunca nada de eso pegó. Y también creo que fue antes de entrar al programa que lo mencioné. Tampoco nada fue un super éxito comercial ni para Steve Ditko ni para Jack Kirby sin Stan Lee. Igualmente, Stan Lee sí llegó a trabajar con otros artistas y sí le fue bien, pero con las creaciones fue con ellos dos. Fuera de eso, sí, fue esa era la magia. Fue el triunvirato y es para mágico. los dos lados. O sea, si dices, no, pues Jack Kirby
Era el único, pero pues no le fue bien con nada más. Por lo menos no comercialmente. Entonces como que sí había una simbiosis ahí que necesitaban uno del otro, aunque estuvieran medio peleados por momentos. Fue esa tormenta perfecta de el showmanship o el ímpetu por hacer show de Stan con el talento, que también obviamente él tenía cierto talento, con el talento artístico de Jack Kirby y Steve Ditko. Entonces pues sin Stan no hay nada de eso, y sin Stan no hay... sería hoy diferente la industria del cómic. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? Ni idea. Pero definitivamente incluso yo no sé si habría industria del cómic, porque finalmente si DC empezó a crecer tanto fue porque Marvel se le empezaba a trepar a las barbas y ellos tenían que sacar mucho más adelante sus propios proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, sus obras se han publicado en prácticamente todo el mundo. Yo creo que y en todos los idiomas. No debe haber un solo país en el cual no haya llegado, a lo mejor, obviamente no publicado en ese mismo país, pero no haya llegado de alguna forma algo de su obra o sus personajes en algún yo creo que en todo el mundo se conoce a Spider-Man, a Thor, al Capitán América, a Iron Man. Más que haya industrias propias de cómic en algunos otros países como Francia, Japón, demás, pero pues aún así ahí mismo también venden los cómics de los personajes creados por Stan. Y recordábamos también ahorita en el corte que Stan Lee llegó a venir 3 veces a México. Aquí ya para ir cerrando. Una que fue la Conque de 1996. Y de hecho publiqué, chequen acá aquí en esta página de Facebook de One Shot Comics, su conferencia. La gente de la Conque sacó el archivo de esa conferencia. Entonces ahí lo interesante, sobre todo. El tiempo de verlo. Está padre, sobre todo pues finalmente ver a un Stan Lee, digo, de hace 22 años, con mucha energía, con mucha... Pues digo, con la jiribilla por la que era famoso. Entró a los 20 y tantos a Marvel, bueno, lo que a Atlas, pero todo el asunto en los 60s, pues ya tenía 40 y tantos años. Pues ahorita, por supuesto, que el señor ya tenía 95 años. Claro. Y todavía hacía apariciones el año pasado. Luego estuvo en la convención de Monterrey hace 2 años, me parece. Que hoy es la Conve, pero antes se llamaba... CNMC, no sé, una cosa rara. Coleccionables o algo así, ¿no? Una cosa rara, que de hecho no pudo presentarse los 3 días que había prometido por cuestiones de inseguridad. Incluso sus propios representantes le recomendaron que no fuera, pero Stan Lee pues ahora sí que se montó en su macho y dijo sí voy, pero bueno, ya no pudo estar los 3 días, estuvo nada más el día sábado y la mitad del domingo. Y su despedida triunfal del público mexicano en extraordinaria. La Conque 2016. 7. Claro, que fue la primera nueva Conque, por así decirlo, en Querétaro ya. Hay varios videos, búsquenlo. Stan Lee en la Conque, a lo mejor le salen algunos viejitos, pero hay muchísimos videos de él despidiéndose desde un balcón como si fuera el Papa o una cosa por el y la gente abajo, digo, arremolinada por cientos. Aclamando por él. Y pues solamente salió a despedirse ahí con todos los organizadores. Y fue la última vez que lo vimos aquí en México. Sí. Yo creo que el público mexicano en general le tiene buen cariño. Como en general el público mexicano es muy cariñoso con figuras. Pero pues con el tío Stan prácticamente le fue bien. Yo creo que podemos irnos despidiendo con recomendaciones. Unas cuantas lecturas de Stan Lee que sean obligadas. Pues para mí todo su arco inicial, los primeros tal vez 40 números de Spider-Man. Obviamente no voy a cansar de recomendar esta pequeña historia en la que Doctor Octopus, bajo un alias, tiene una base submarina. Peter tiene que... Master Planner. Exacto, tiene que ir por una medicina para la TMA y bueno, es una de las más icónicas obras que Stan Lee pudo haber creado. 32, creo, junto con Steve Ditko. Steve Ditko también se llama muchísimo de ese número. Yo echaría al ruedo uno más reciente, Parable, con Moebius. Una historia de Silver Surfer. Ya se ha publicado aquí en México un par de veces. 2 veces, búsquenlo. Si no, en internet debe estar también. Que además lo hermoso de esa historia, digo, aparte del arte de Moebius, es que es un poema. Es un poema, totalmente, sí. Tienen que verla. Eso tienen que leerlo. Eso sería. Yo dejaría esa como
si ya han leído los primeros números de Iron Man, de Spider-Man, de Thor, lean Parable si no lo han hecho. Yo les dejaría esa tarea. Exacto. Y recordarles que Marvel va a tener en sus portadas de diciembre y enero portadas especiales tributo con Stan Lee. Yo no había visto eso. A partir de, me parece, del 9 de diciembre o del 19 de diciembre, en prácticamente todos los títulos. Entonces, pues para que las persigan, ¿no? Seguramente y que no serán... se las dejen caras, es un homenaje al tío Stan. Sí, exacto. O que hagan negocio como el tío Stan lo habría hecho. Una de dos. Pues eso fue todo, espero que les haya gustado este programa. Los cómics definitivamente no serían lo mismo sin este señor. Es y la industria, no solo Marvel, sino la industria en general no sería. Totalmente. Le debe mucho. Nos tenemos que ir. Gracias, Genaro. Gracias hoy a Michael, que estuvo de casualidad en los controles. Y gracias a todos. Váyanse a leer cómics escritos por Stan Lee. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.